Muy buenos días a todos, a este seguimiento que hacemos desde el blog todas las semanas, con una semana muy particular. Realmente pocas veces en el tiempo que yo llevo en el mercado había visto una semana como como la que pasó, esta quinta y última semana de junio, que tuvo un día de julio también, en donde el mercado se despachó con un rendimiento realmente impresionante. Como pueden ver en pantalla, vamos a repasar los 5 días de subas y de subas importantes que hubo en la semana que pasó. Hoy, mientras estoy grabando esto, es feriado, lunes 4 de julio, feriado en Estados Unidos, y la semana pasada comenzó con una suba del 0,92% el lunes, 1,29% el martes, 0,83% de suba el miércoles, el jueves último día de junio también subió 1% y el primer día de julio, que fue el viernes, 1,44%. Como resultado, una semana con una suba impresionante del 5,49%, 5,5% subió en una semana el Standard Poor's 500, lo que hizo que el resultado de junio, que venía convirtiéndose, como lo decíamos en estos informes que hacemos todas las semanas, en el peor mes del año, haya recortado hasta una caída del 1,73%, que no parece una caída fuerte realmente, ¿no? 1,73% de caída en un mes que históricamente es negativo como junio. La verdad es que esta recuperación del mercado puso las cosas en otro lugar, ¿no? En julio, entonces, repasando, en junio terminamos el mes con 1,73% abajo con respecto al comienzo de junio, ¿no? 1,73% de caída. No obstante la recuperación esta, el mes terminó siendo negativo, ¿no? 1,73%. Pero el primer día de julio, prácticamente esa caída de junio se recuperó, ¿no? Pero recién estamos comenzando este mes que no sabemos lo que nos va a deparar todavía. 1,44% fue la suba del día viernes, primero de julio, como fue el único día de julio, hasta ahora es la suba parcial de julio. Pero lo que nos interesa a nosotros es ver cómo está el mercado year to date, o sea, desde el primero de enero hasta la fecha, hasta hoy, lunes 4 de julio. Desde el primero de enero hasta el día hoy, 4 de julio, el mercado ahora, con este resultado del 5,49% de suba de la semana pasada, está subiendo 6,52%, poniendo las cosas en un lugar distinto, como les decía antes. Fíjense que esta suba del 6,5% transcurridos 6 meses nos da una tasa proyectada de un poco más del 12% de suba en el año, lo cual, vuelvo a repetir, como lo hice en anteriores oportunidades, es una suba, sería una suba sana del mercado, ¿no? Si el mercado puede terminar el año con una suba que esté en el orden de entre el 10 y el 15%, para mí sería lo mejor, porque sería una suba que no está alimentando las potenciales burbujas, sino que está dentro del rendimiento promedio histórico de suba del mercado americano, que está en torno al 11 y pico por ciento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las estadísticas, estamos viendo entonces en pantalla una suba impresionante, un rendimiento semanal brutal al alza y un mes de junio que sin embargo cerró a la baja, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante mirar estas estadísticas? Porque nos da una pauta de una brújula de dónde estamos parados. Fíjense que hasta hace una semana la gente pensaba que el mercado se estaba destrozando y luego de esta semana alguien puede pensar que el mercado está recontralcista. Y bueno, la verdad es un término medio entre una y otra si miramos la estadística anual. Está creciendo a un ritmo promedio histórico, ¿no? Pero cambia bastante esta suba desde el punto de vista de las estadísticas. Ahora, lo que nos interesa es ver qué pasó con los technical, ¿no? Porque puede ser que esta suba haya traído, por ejemplo, haya dejado muchos gaps abiertos en la suba, digo, y eso hace que la expectativa de vida de esta suba sea muy corta. Sin embargo, no fue lo que ocurrió. Fíjense que había un gap down que el mercado había abierto el jueves de la semana pasada, ¿no? Lo había cerrado igual eso el viernes y luego en esta suba, esto que les estamos mostrando en pantalla es el gráfico de la suba semanal que acabamos de ver. Ven, partiendo el día lunes, esta suba impresionante. Después vamos a ver qué
indicadores técnicos tenemos con respecto a esta suba, ¿no? Pero fíjense que no dejó ningún gap abierto, porque hay un gap por ahí muy chiquito acá, pero es marginal, o sea, dijimos que gap de menos del 0,50% no cuentan, ¿no? Y otro gap acá que también es muy chiquito, ¿no? ¿Qué es un gap? Volvemos a repetir para aquellos que se están sumando por primera vez a estos análisis que hacemos. Un gap es simplemente cuando el mercado cierra en un precio, como el caso que les estoy mostrando ahora en pantalla con el cursor, y al día siguiente abre a un precio más bajo o más alto, pero distinto al que había cerrado y significativamente distinto, ¿no? Dije el mercado, pero puede ser cualquier acción o cualquier ETF, ¿no? Simplemente se cierra un precio, se abre un precio distinto, muy por debajo o muy por encima. Este agujero que pueden ver en la cotización es lo que se llama gap, ¿no? Y la teoría de los gaps dice que luego el activo financiero tiene que cotizar en algún momento en esos niveles para cerrar el gap. O sea, si cerró en 10 y abrió en 9, la teoría de los gaps dice que en algún momento va a ir de nuevo hasta 10 para cerrar ese gap. Por lo tanto, si en esta suba hubiese dejado gaps importantes abiertos, diríamos que es muy probable que vuelva a cerrarlos en el corto o mediano plazo. Sin embargo, al no dejar gaps abiertos, esto no quiere decir que sí o sí el mercado va a seguir subiendo, pero por lo menos tiene más chances de tener más duración este rally alcista de los últimos días, de esta última semana, que en caso de que hubiese dejado gaps abiertos, ¿no? Al no haber dejado gaps abiertos, la cosa está mucho mejor. Bueno, ahora vamos a un gráfico de 9 meses con velas diarias. Recién estamos viendo un gráfico de 20 días con velas intradiarias, ¿no? De velas de 5 minutos. Fíjense entonces ahora cómo cambió la situación. Este es un gráfico en el cual estamos tomando los últimos 9 meses del mercado, ¿no? Como venimos diciendo en estos análisis que hacemos semanalmente, el Standard & Poor's 500 está dentro de un rango lateral en el año, como pueden ver, lateral en el año, y tenía, y digo tenía porque la semana pasada cambiaron muchas cosas con esa suba, una tendencia bajista de corto plazo desde los máximos del 2 de mayo. Fíjense que esa tendencia bajista de corto plazo se vulnera, se rompe con la suba, ¿no? Está acá marcado. Vamos a agrandar un poquito esto viendo 6 meses diario, ¿no? Entonces, se rompe la tendencia bajista de corto plazo, que es esta de acá, y se aleja demasiado esa tendencia, con lo cual no es como esta falsa ruptura anterior, sino que es una ruptura en la cual se alejó bastante y es muy difícil, me parece, difícil que vuelva en el cortito plazo a colocarse por debajo, por lo cual se podría decir que está casi vulnerada. Rompe también la media de 50 de abajo hacia arriba. Todavía hay que esperar un par de días más que se solidifique por arriba esta media de 50 o que vuelva por debajo, pero parecería ser que quiere quebrar al alza la media de 50 y esas son todas señales muy positivas para el mercado, ¿no? Ahora, obviamente para los que siguen los indicadores técnicos podrán intuir que el RSI, el Relative Strength Index, que es el índice de fuerza relativa que nos mide si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, muestra niveles de sobrecompra en 75, ¿no? Entonces, este nivel de sobrecompra de 75, de alguna manera nos dice que puede haber un agotamiento en este rally, y también no es para menos, luego de semejantes subas, puede haber un agotamiento, digo, en este rally alcista, que haga que el mercado se ponga o a tradear en un rango lateral, utilizando ahora esta tendencia alcista a cada cual se volvió a subir, ¿no? Vamos a ir un poquito más atrás para redondear. Esto sería tendencia alcista de largo plazo, fíjense los apoyos, 1, 2 apoyos, ¿no? Tendencia alcista de largo plazo, tendencia lateral de mediano plazo y la tendencia bajista de corto plazo que parece ser quebrada, con lo cual estamos en una situación en la cual tenemos definida una tendencia de largo plazo, sí, tenemos, es alcista. Tenemos definida una tendencia de mediano plazo, sí, tenemos, es lateral. Y tenemos definida una tendencia de corto plazo, no. En este momento, tendencia de corto plazo no tenemos. Así que no podemos decir que el mercado es alcista por una semana solamente de suba, sería una tendencia de muy corto plazo. Tenemos que esperar un poquito más para ver que se defina la tendencia de corto plazo, que es lo que esperamos que en estos 4 días de cotización que vamos a tener en esta primera semana de julio tengamos alguna señal de para dónde va la cosa, ¿no? Entonces RSI sobrecomprado y veamos cómo pegó esto en los otros ETF que hacemos habitualmente, pero simplemente tengamos en cuenta entonces que nos estamos acercando al techo del canal alcista del Standard & Poor's 500 y por otro lado se está formando una figura
que es muy buena desde el punto de vista alcista, ¿no? Para los alcistas en el análisis técnico, que se llama CAP o copa, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Fíjense, esto es una CAP o copa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el SPI puede romper el nivel de 134.92, que es la parte de arriba de esta copa, ¿no? Copa es porque tiene esta figura como si fuese una copa de vino, ¿no? Si puede romper el 134.92 que está marcando esta vela, entonces puede tomar un impulso alcista que yo creo que lo puede llevar fácilmente hasta los máximos del año, que es 137.02, ¿no? ¿Cuán lejos estamos de ese 137.02? 137.02 dividido 133.92, que es el cierre del día viernes, menos 1. Estamos solamente a un 2,3% de los máximos anuales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta copa, si el mercado puede ingeniárselas para subir en algún momento, me parece que es hasta realista pensar que los puede ir a buscar. Ahora, el RSI sobrecomprado nos hace pensar que puede haber una pausa en este rally en donde el mercado se ponga a tradear en forma media lateral o directamente aprovecha el impulso, cierra la copa, vuelve a buscar los máximos anuales y ahí descansa, ¿no? Pero por ahora las chances parecen ser más al alza que a la baja, en función de lo que estamos viendo, por más que tengamos una corrección de corto plazo. La tendencia alcista podría ser usada ahora nuevamente de freno para una eventual toma de ganancias, ¿no? Rápidamente, Emerging Market, vemos que también aprovechó esta suba del mercado, volvió a situarse por encima de su media 200 y por encima de la media de 50, lo cual es positivo. Tiene para cerrar entonces, como pueden ver, un gap acá arriba, interesante, hasta los $50 podría ir y ahí cerraría un gap que había dejado abierto en la caída. El RSI también señala de sobrecompra en 72.46. GLD, el oro, estuvo bajando a raíz de esta suba del mercado, 144.93, alejándose un poco de la media de 50 y con un RSI que ahora muestra señales de sobreventa. ¿Cuál sería el precio de entrada técnico del oro? Claramente los 138.13 para GLD, en donde se estaría apoyando en su media 200. Entonces ahí puede haber una muy buena oportunidad de entrada a GLD, pensando en un mediano y largo plazo. Fíjense, una tendencia claramente alcista, en donde el apoyo sería ese 138.13. Pero fíjense que en las últimas oportunidades no llegó a testear la media 200, sino que frenó un poco antes. ¿Ven? Les estoy mostrando una oportunidad, acá tienen otra oportunidad. Entonces yo diría que el nivel ya de 140 debería ser mirado con mucha atención, más teniendo en cuenta este RSI sobrevendido, para aquellos que piensen entrar nuevamente en el oro, ¿no? Que piensen que el oro puede llegar a subir en el mediano y largo plazo, como realmente pienso yo que puede pasar. Bueno, hasta acá entonces llegamos con este raconto de esta semana atípica para el mercado. Mucha expectativa para ver la apertura de mañana martes y lo que hagan el resto de la semana, para ver si estuvimos ante un espejismo solamente o un cambio de tendencia de corto plazo que se puede solidificar en los próximos días. Muchas gracias por haber escuchado y visto este video hasta el final, este reporte, y nos encontramos la semana que viene entonces analizando si estos escenarios que estuvimos planteando se dieron en el mercado. Muchas gracias y que tengan todos una buena semana.